Bien, amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Reciban todos un cordial saludo de este servidor, su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera. Saludamos a cada uno de los oyentes que nos escucha sábado tras sábado aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en otro lugar donde el Señor nos concede llegar conforme a su propósito y su voluntad. Siempre contentos y gozoso de tener este privilegio que el Señor nos otorga. A los hermanos que nos escuchan en Panamá, que les estimamos en el Señor, allá por Faro de David, reciban también un caluroso saludo de este servidor y de la iglesia que pastoreamos en la ciudad de Caguas, la Iglesia de Dios Senda de Justicia, que ubica en la calle Muñoz Rivera 102 del pueblo de Caguas. A los amigos que nos escuchan saben que estamos allí los martes en nuestro culto de oración, los viernes damos escuela bíblica y los domingos a las 9 de la mañana celebramos el culto de adoración al Señor. Así que si usted no tiene una iglesia donde llegar, sepa que estamos bajo carpa en el estacionamiento de la iglesia y que puede llegar allí hasta nuestros medios y les recibiremos gozosamente. Hoy queremos compartir una palabra del Señor. Sé que va a ministrar profundamente al pueblo de Dios, amados hermanos, porque la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros propios ojos y estamos viendo cómo todo el panorama profético del cual ciertamente cada uno de nosotros somos testigos, está avanzando a paso agigantado cada día. Así que permítame introducirme orando y dando gracias al Señor. Antes de introducir la oración, quiero enviar un saludo caluroso a mi hermana Violeta allá en Caguas, una anciana de nuestra iglesia. Un abrazo para ella que nos sintoniza allí en su apartamentito, en la Égida, allí en Caguas. Así que para Violeta, una también ministro del Señor, que también es programadora de radio en otra emisora colega cristiana. También recibe un caluroso saludo a la congregación en general. Para ustedes, amados hermanos, un saludo a nuestra hermana Bruni, que le amamos y le estimamos, nuestra profesora de piano allá en Guaynabo. Usted se puede comunicar con ella al 787-529-6301. Un saludo para ti, Bruni, también. Así que voy a orar y de esa manera empezamos rapidito porque queremos avanzar y ver si nos da el tiempo para compartir todo lo que el Señor nos ha dado para este día. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos en esta hermosa tarde de hoy, Señor, poder compartir una vez más a través de este púlpito radial allá las hermanos que nos sintonizan, a quien tú nos has concedido el privilegio de llegar. Concede que sean edificados, que esta palabra que vamos a compartir sea de bendición y edificación, de capacitación para tu pueblo. Concede que la palabra fluya a través de mis labios para gloria tuya. Sea yo un instrumento en esta tarde para, Señor, ser útil en tus manos. Y toda gloria y honra se la damos a usted en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero compartir con ustedes en esta tarde de hoy este pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 12, versos 43 al 45. Me gustaría que usted ponga mucha atención, porque ciertamente este pasaje es un pasaje que nos va a arrojar luz en el momento que estamos viviendo en este momento. Miremos lo que dice Mateo en el capítulo 12, verso 43 al 45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Repito, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo.
Y dice, y no lo halla. Verso 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. Y dice que son peores que él. Repito, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Escuche, así también acontecerá a esta mala generación. Y estoy compartiendo en esta hermosa tarde de hoy esta palabra, amados hermanos, que es poderosa para ministrarnos, porque ciertamente cuando miro lo que el Señor está hablando en el contexto de este pasaje, no nos cabe la menor duda que está planteando una parábola con la finalidad de dar una ilustración con estas palabras de lo que es ciertamente una verdad espiritual, de algo que es una verdad espiritual. Así que aunque la escritura no entra en detalles, escuche eso, la escritura no entra en detalles específicos sobre la vida de los demonios, no obstante, llama la atención el Señor con estas palabras para mostrarnos cómo ellos actúan. Cuando hablamos de espíritus inmundos, estamos hablando de demonios, de seres angelicales caídos por rebelión. Todos sabemos que la historia bíblica registra esta rebelión de Satanás y una tercera parte de los ángeles. Así que miremos que estos espíritus inmundos, aunque no hay una información detallada de su operación en la Biblia, no obstante, el Señor a través de esta parábola está dando una información que es sumamente importante poderla comprender de cómo operan en unos escenarios particulares. Entonces, observe que aquí se está hablando en el contexto de Israel y de sus líderes religiosos. El contexto bíblico nos transporta a Israel y a sus líderes religiosos. Y el Señor está trayendo estas palabras precisamente porque Israel había tenido una experiencia en el pasado de haber sido castigado por Dios por su pecado de idolatría y ser llevado cautivo a Babilonia. Todos sabemos, o el que no conoce esta historia, hoy se la compartimos, ¿no? Que después de Israel estar allí el tiempo determinado por Dios en Babilonia, y una vez Dios concede la liberación del cautiverio, estos israelitas, después de haber estado en este periodo tan largo de cautiverio, Dios en ese preciso momento utilizó los profetas para hacerle entender a su pueblo por qué razón estaban allí, por qué razón Dios había permitido esa circunstancia. Así que en medio de ese proceso de corrección, de disciplina de Dios, amados hermanos, Israel regresa a su tierra. Ahora en este pasaje del Evangelio se nos está hablando años después de que ellos han pasado por un proceso disciplinario de Dios con la intención de que se volvieran al Dios verdadero, al Dios que los escogió. ¿Y qué dice la historia que estamos nosotros constatando en el día de hoy? Lo que manifiesta esta historia, que en vez de Israel regresar a su tierra después de este periodo de cautiverio para arrepentirse y volverse a su Dios, al Dios que los escogió de todo corazón, hubo ciertamente un arrepentimiento muy superficial.
La Biblia nos relata que Juan el Bautista fue usado por Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento. Y todos sabemos, amados hermanos, que estas palabras con la autoridad del Espíritu que vienen por la boca de Juan el Bautista tuvieron un efecto en la vida de aquellos líderes y de aquel pueblo. Pero el efecto para el cual fueron enviadas estas palabras, este llamado al arrepentimiento, ustedes saben que Juan muy tácitamente los llamó generación de víboras y los llamó al arrepentimiento. Y ciertamente porque Juan es el precursor de Jesucristo y Dios se disponía ya a cumplir su promesa de enviarles el Mesías para que fueran visitados por el propio Señor. Así que este llamado al arrepentimiento que hace Juan el Bautista es un llamado que tiene un efecto, pero no se concreta una conversión total a Dios. Así que lo que vemos en el trasfondo es que se da un arrepentimiento superficial, un lavado de cara, algo muy superficial. Y cuando vemos este contexto, amados hermanos, que estos líderes se arrepienten de forma superficial, y leemos estas palabras del Señor para ponerlas en contexto, lo que el pasaje nos está diciendo es que aquella nación que estaba influenciada por espíritus inmundos, refiriéndose a Israel y a sus líderes, en un momento dado donde ocurre este arrepentimiento, aquel espíritu inmundo sale de la casa y ahora el Señor describe, quien único puede describir estos detalles es el Señor, que lo conoce todo, describe la operación de este espíritu inmundo en el hombre de forma micro, pero también de forma macro. Es decir, que este ejemplo o esta parábola que estamos haciendo mención en esta tarde, debemos verla en los dos contextos, a nivel micro, que es a nivel individual del individuo, y a nivel macro de Israel como nación. Lo describimos ahora, como lo dice el pasaje, a nivel micro, a nivel del individuo. Así que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Solamente Jesús puede hablar estas cosas, como hizo en Lucas capítulo 16, que nos trajo la ilustración de lo que ocurrió con el rico y Lázaro. Nadie puede darle ese tipo de información porque nadie tiene el conocimiento de todos estos eventos tan detallado como lo tiene el Señor de nuestra vida. Así que el espíritu, dice Jesús, va por lugares secos y va buscando reposo. Fíjese cuál es la conducta descrita por el propio Señor de lo que ocurre con estos espíritus inmundos. Ellos van por lugares secos buscando reposo. No hallan reposo en estos lugares secos. Así que mire lo que Jesús nos trae como parte de la capacitación que podemos recibir a través de estas palabras que traen luz al conocimiento. Entonces, cuando los espíritus o el espíritu sale del cuerpo y va por lugares secos buscando reposo y no lo halla, este es el pensamiento que ocurre en estos espíritus. Mire lo que describe el Señor en el verso 44. Entonces el espíritu o los espíritus piensan, volveré a mi casa de donde salí. Este es el pensamiento que el Señor, que lo discierne todo y lo conoce todo, está manifestando, que viene a la mente de estos espíritus. Es decir, que ellos piensan en volver de nuevo a la casa de donde salieron. Y van directamente, porque dice que cuando llega, no es otra cosa que nos está diciendo que vuelven a buscar la persona de donde salieron, y dice que si haya a esa casa, refiriéndose a la persona, desocupada, barrida y adornada, entonces va
y toma consigo 7 espíritus. Pero dice, y hace hincapié el pasaje, peores que él. 7 espíritus peores que él. Y regresan a la casa que estaba desocupada, aunque estaba barrida y adornada. Recuerde, la casa estaba barrida y adornada, pero estaba desocupada. Y esto es importante explicarlo, porque ahora cuando el espíritu que salió de esta casa, que fue por lugares secos buscando reposo y no lo halló, y piensa en volver a la casa donde estuvo previamente, y encuentra la casa vacía, la encuentra desocupada, dice Jesús, va y busca 7 espíritus peores que él mismo, en comparación a él, a ese espíritu malo, a ese espíritu inmundo, para hacer posesión de esa casa. Y dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No obstante, podemos entender claramente que si aquel estado en que se encontraba la persona, donde estaba siendo influenciado o poseído por un espíritu inmundo, era malo, ahora la condición en que se va a encontrar posteriormente por tener la casa desocupada, aunque estaba barrida y adornada, estaba desocupada. Así que ahora vienen 7 espíritus más para un total de 8 espíritus inmundos. Pero ahora se potencia la malignidad, porque ahora hay 8 espíritus demoníacos, 8 espíritus malignos influenciando a ese ser humano. Y este pasaje es una parábola, se describe como una parábola para ilustrar lo que está ocurriendo en Israel. ¿Por qué el espíritu inmundo salió? Salió porque se dio un arrepentimiento y la casa quedó liberada. No obstante, al quedar liberada, no hubo una conversión total a Dios. Así que la casa se barrió, la casa se adornó, y esto es de adornar, puede ser una referencia, amados hermanos, a la actitud que asumieron aquellos líderes religiosos del formalismo. Ciertamente el formalismo que fue a donde ellos se suscribieron, a la conducta religiosa, pero no una conversión de corazón, donde ciertamente proveyera para que el Espíritu de Dios habitara en ellos. Entonces, esto es lo que está explicando este pasaje en Lucas 11, verso 24 al 26, y en Mateo lo encontramos también, amados hermanos, en Mateo 12, en los versos 43 al 45, cuando Israel, que tiene la bendita oportunidad de recibir la visitación de Dios, es llamado al arrepentimiento. Ese arrepentimiento que Dios esperaba de ellos, ciertamente ocurre de forma superficial. Al ocurrir de una forma muy superficial, ciertamente la casa se toman en consideración algunos elementos, pero no ocurre una conversión de todo corazón a Dios. Y al no ocurrir esa conversión de todo corazón a Dios, entonces la casa, aunque esté adornada y barrida, o barrida y adornada, no está habitada. Y al no estar habitada, el espíritu inmundo que salió regresa, va y busca 7 más y regresa, y el estado postrero de este individuo o de esta nación, que lo pongo a nivel macro, va a ser mucho peor que como estaba al inicio. Qué palabras tan extraordinarias, porque en el contexto que lo estamos viendo en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, ciertamente Israel y los líderes religiosos tuvieron la oportunidad de encontrarse con el Mesías cara a cara. Tuvieron
la visitación personal del Señor. Recibieron las palabras de la propia boca del Señor. Y resistieron, le rechazaron, le dieron la espalda. Y cuando toman esta decisión de rechazarlo como Mesías, de rechazar su palabra y de presentar resistencia a lo que Dios quería hacer con ellos, no le dan paso a que Dios pueda habitar en medio de ellos como nación. Por ende, la nación, y lo explico ahora a nivel macro, se queda desprovista de la presencia de Dios en medio de ellos. Así que la casa está barrida y adornada, pero está vacía porque no hay una relación con Dios donde Dios habite en medio de ellos. Y ese contexto lo que nos está explicando es que ahora lo que viene para Israel va a ser de carácter maligno. Lo que estamos viendo, cómo Israel está siendo engañado por Satanás para caer en estas conductas aborrecibles por Dios, para caer en estas agendas demoníacas que se están implementando. Israel es de los primeros en echar mano de estas agendas y nos deja, por lo menos a mí como estudioso de la escatología, me deja perplejo ver cómo, y muy triste de ver cómo los israelitas están siendo engañados porque están ciegos, porque la presencia de Dios la rechazaron, porque rechazaron a su Mesías. Ahora están bajo una influencia demoníaca. Escuchen lo que estoy diciendo. Ahora están bajo una influencia demoníaca. Y bajo la influencia demoníaca serán arrastrados, amados hermanos, a un periodo crítico que culminará con lo que dice la Escritura en Juan 5:43. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan 5:43 que él vino en el nombre de su Padre, pero no le recibieron. Y dijo, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Así que este espíritu inmundo o estos espíritus inmundos que han tenido la casa vacía, refiriéndose a la nación de Israel, y claro, hago excepción de que hay un pequeño remanente que Dios se ha reservado, como en los tiempos de Elías. Eso lo dice la Escritura claramente, pero estamos hablando de Israel en su mayoría. Pues nosotros debemos entender que están bajo una influencia demoníaca, están siendo engañados por Satanás. Miremos ahora que esta condición viene como consecuencia de haber rechazado a Dios, la visitación de Dios. Cuando se rechaza la visitación de Dios, la casa se queda vacía. Y no importa que esté barrida, y no importa que esté adornada, los espíritus inmundos vendrán para volver a su recinto, a la casa de donde salieron. Pero en esta ocasión, el Señor le está ilustrando algo que es verdadero en el contexto espiritual, que ninguno de nosotros lo puede explicar o traer a la luz, porque solamente ese conocimiento lo tiene el Señor. Y extraordinariamente nos ha puesto a nosotros ahora en conocimiento de lo que ocurre en el ambiente espiritual, de la operación que se da en el ambiente espiritual, donde estos espíritus inmundos que han salido de la nación van y buscan más espíritu inmundo. Aquí lo pone a nivel micro de individuo, pero yo lo estoy explicando a nivel macro. Entonces la nación viene a ser influenciada por miles de demonios. Por miles de demonios. Por eso podemos explicar en esta tarde que Israel esté siendo engañado y que asuma las agendas que está asumiendo. Por eso nosotros podemos dar una explicación en este día de que Israel va a recibir al anticristo, de que el diablo los va a engañar y que se le va a enviar a su hombre de pecado, al hijo de perdición, y que ciertamente esta dureza y este rechazo a Cristo
que ha abierto la puerta a espíritus inmundos en Israel, a la influencia de estos espíritus inmundos, terminará y culminará con aquel que representa al diablo en el mundo, y me refiero a la persona del anticristo. Así que no bastó ese mero formalismo o ritualismo. La casa estaba barrida y adornada. Una referencia muy bien puede ser al formalismo y ritualismo. Eso no cambia las circunstancias espirituales de un hombre o de una nación. Para que cambien las circunstancias espirituales, hay que abrirle el corazón a Jesucristo. Hay que abrirle el corazón a Jesucristo. La nación, el hombre, a nivel micro, lo explico, ¿verdad? Y a nivel macro, la nación tiene que abrirle las puertas a Dios. Si la nación no le abre las puertas a Dios, la nación caerá en miseria, en tragedia, en violencia, en el engaño. Los emisarios de Satanás se apoderarán de la nación y la arrastrarán a una vida miserable, a una vida, amados hermanos, donde ciertamente la población experimentará el engaño, experimentará la ruina, porque se le ha dado la espalda a Dios. Y explico esto porque esta es la enseñanza que nos muestra la Biblia en relación a Israel. Por eso podemos entender hoy por qué Israel, un pueblo que amamos, un pueblo por el cual oramos, un pueblo al que bendecimos porque es el pueblo de Dios. No obstante, tenemos que entender una realidad espiritual que está ante nuestros ojos y que nos da una explicación bíblica de lo que está ocurriendo a nivel espiritual para poder entender por qué Israel va a ser engañado por el anticristo y lo va a recibir como si fuera su Mesías y le abrirá la puerta al tercer templo para que se siente allí. Así que miremos, amados hermanos, que esta es la explicación. Esta es la explicación. Pero esto no solamente ocurre con Israel, ocurre con cualquier otra nación que haya conocido a Dios y le dé la espalda a Dios. Y ahora lo traigo el contexto de lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica. Incluyo Puerto Rico, que es parte o territorio de los Estados Unidos. Miremos que en los Estados Unidos de América el Evangelio de Cristo llegó y que los Estados Unidos de Norteamérica fueron en algún momento una nación temerosa de Dios, donde el Evangelio, los preceptos del Evangelio marcaban la vida cotidiana de esta nación, donde los líderes políticos mostraban respeto a la palabra de Dios. ¿Y qué estamos viendo en nuestros días? Un retroceso total, y estamos viendo cómo los líderes de esta nación le han dado la espalda a Dios. Estamos viendo cómo el propio pueblo americano está sucumbiendo en términos de valores y alejándose y dándole la espalda a lo que es de Dios. Hemos visto que se ha sacado a Dios de lo que es la vida cotidiana de la nación. Hemos visto que se ridiculiza a Dios en muchos ámbitos de esta nación. Hemos visto cómo se le da promoción a lo que es aborrecible por Dios. Hemos visto cómo se patrocina lo que es prohibido por Dios. Y de una forma gradual, la nación americana no ha respondido a humillarse ante Dios, no ha respondido a arrepentirse de su pecado ante Dios. Y es por eso que lo que ocurrió con Israel lo estamos viendo hoy precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica, como Dios los ha entregado a un gobernante como Joe Biden, que dije aquí que es un emisario del mismo infierno, que es un instrumento para llevar a esta nación a un quiebre económico, para llevar a esta nación
a un caos. Y se lo voy a mostrar ahora con hechos. Se lo voy a mostrar ahora con evidencia, cómo este presidente actual de los Estados Unidos está llevando a los Estados Unidos a una crisis, no solamente en el ámbito espiritual, sino también va a tener consecuencias en el ámbito de lo que ha sido los Estados Unidos, el Estados Unidos que hemos conocido hasta hoy, un Estados Unidos próspero, un Estados Unidos cuya influencia ha dominado el mundo, un Estados Unidos con poder militar que ha implantado, se ha convertido en el policía del mundo, un Estados Unidos que se ha manifestado ciertamente y ha tenido una gran influencia. Aún Dios le había concedido a Estados Unidos aplacar o contener a sus enemigos. Pues ahora estamos viendo todo lo contrario. Quiero que usted sepa que estamos viendo todo lo contrario. Estados Unidos hoy, al día de hoy, está siendo llevado a un estado de miseria. Yo he explicado aquí en este programa cómo las políticas del presidente Joe Biden de abrir las fronteras va a llevar a la nación a una crisis de gran magnitud. Había leído anteriormente cómo aún los enemigos de Estados Unidos están enviando gente a través de esa frontera para afectar la paz de los Estados Unidos. Es decir, yo he llegado a leer información donde aún los enemigos de los Estados Unidos están liberando sus convictos de las cárceles para enviarlo a la frontera para que entren e invadan la nación de los Estados Unidos, para que traigan caos, para que traigan un alza de violencia dentro de la nación. Y cómo este presidente deja las puertas abiertas, que es la política de George Soros, ¿verdad? Esta es una de las formas en que George Soros y sus aliados de la élite han planificado una sociedad de puertas abiertas para diluir la sociedad, para socavar los cimientos de lo que ha sido la sociedad hasta hoy, para poder promover este nuevo orden mundial que ya, como estamos viendo, amados hermanos, está aquí frente a nuestros ojos y que ciertamente en los próximos años, y estoy hablando, cuando digo próximos años, no estoy hablando de 10 ni de 20 años, estoy hablando de 2, 3, 4, 5 años. En los próximos 2, 3, 5 años vamos a ver cambios ciertamente drásticos ocurrir, porque esto va a prisa. Así que estas políticas de Joe Biden, no solamente en la frontera, sino también en alargar una guerra que es estéril, una guerra donde Ucrania no podrá hacerle frente nunca a Rusia, pero ciertamente las políticas de Joe Biden proveen para desestabilizar, y de la Unión Europea y de la OTAN proveen para desestabilizar al mundo, para llevar al mundo a una crisis económica, para llevar al mundo a un terror y miedo de una tercera guerra mundial, para aumentar el terror a la sociedad, que hemos explicado que es una estrategia que se está implementando, porque si usted cae en la trampa del miedo y del terror, pues usted va a vivir con ansiedad, y esa ansiedad va a dispararse. Pueden venir ataques de pánico. Cuando llega un ataque de pánico, la persona tiene una sintomatología donde experimenta presión en el pecho, dificultad en términos de poder funcionar normalmente. Es una experiencia muy desagradable, y que ciertamente vamos a tener una sociedad enferma, porque el auge de este terror que se está sembrando en nuestros días, y que
lamentablemente nuestra sociedad está ciega y no puede entender lo que está ocurriendo detrás de bastidores, va a llevar al mundo a una crisis, va a llevar al mundo a una crisis de salud mental, una crisis de salud mental también, a una crisis alimentaria, a una crisis de seguridad pública por el aumento de la violencia, por estas políticas de la migración, a una crisis bélica, porque sabemos que la Biblia habla de esto y Jesús nos anunció que habría guerra y rumores de guerra. Y Apocalipsis 6, como he mencionado en otras ocasiones, nos habla de posiblemente la tercera guerra mundial en este segundo jinete de color bermejo, ciertamente que representa la guerra con una secuela, como enseña ahí en el capítulo 6, de un jinete color negro y otro amarillento, que son una secuela de hambre, pestes y muerte, y el Hades le sigue. Así que miremos que lo que se pronuncia en la revelación apocalíptica es de gran magnitud. No obstante, no descartamos que en nuestro día veamos quizás enfrentamientos como lo que estamos viendo y algunas otras dinámicas bélicas como parte de lo que Jesús anunció de guerras y rumores de guerra. El mundo está siendo conducido a un caos. Y yo le he explicado a la gente a quien Dios nos permite ministrarle a través de este púlpito radial, hermano, que busquemos la paz de Cristo. Todas estas cosas tienen que acontecer. Cuando miramos en el cuadro bíblico que el Señor Jesús las anticipó para que no nos turbáramos, las anticipó para que no cayéramos en desesperación, las anticipó para que no fuéramos víctimas del miedo y de la ansiedad. Y cuando nosotros podemos entender eso, entonces somos llamados a vivir por fe, a poner nuestra confianza en el Señor de nuestra vida, sabiendo que nuestra vida está en la mano de Él y que aún si vinieran momentos de gran dificultad, amados hermanos, somos llamados a vivir en fidelidad a Cristo. El Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días para asistirnos en las peores consecuencias, para que podamos serle fieles a Dios hasta que terminemos esta carrera. Y me refiero, si fuera necesario, aún cuando partiéramos de este mundo a la presencia del Señor. Miremos entonces que somos llamados a vivir en la paz de Cristo. El mundo está en caos, pero Jesús nos dijo: mi paz os dejo. No como el mundo la da. No es una paz de ausencia de conflicto. Es una paz de la cual echamos mano por medio de la fe y experimentamos el reposo de Dios, el descanso, la paz que se pronuncia en un descanso, en una confianza de que mi vida, mis circunstancias están en las manos de Dios. Partiendo de esa premisa y habiendo explicado lo que viene para los Estados Unidos, porque lo mismo que ocurrió en Israel, la historia se vuelve a repetir. Estados Unidos, al darle la espalda a Dios, ha abierto las puertas para que venga todo tipo de espíritu inmundo. Lo voy a volver a decir. Estados Unidos, al darle la espalda a Dios, a su palabra, a sus preceptos, ha abierto las puertas para que venga todo espíritu inmundo a esta nación, a los líderes y a la nación. Así que, ¿qué podemos esperar? Estados Unidos volverá a un tiempo de caos, a un tiempo de violencia como nunca antes hemos visto. Estados Unidos volverá a la miseria. Ciertamente Dios, si no está presente en una nación, dice la Escritura que si Dios no vela, en vano vela la guardia. Es decir, no hay forma de que la nación se pueda librar si Dios no está presente. Y en estos versos que leímos,
precisamente nos dice que en el contexto espiritual, cuando estos espíritus inmundos regresan y encuentran la nación de espaldas a Dios y encuentran el espacio, la casa vacía, aunque esté adornada, aunque esté barrida, la encuentran vacía, vienen en manada para tomar posesión de esta nación que le ha dado la espalda a Dios. Y explicando esto, quiero ir ahora para que usted vea cómo se está formando en el cuadro profético, ¿verdad? Como estamos viendo esta situación y cómo avanza la religión, amados hermanos, mundial. Cómo avanza la religión mundial bajo el liderazgo del actual líder de la Iglesia Católica, Jorge Bergoglio. Este actual líder de la Iglesia Católica, algunos piensan, por lo menos yo pienso, que pudiera ser el falso profeta. No estoy diciendo que lo sea tácitamente, pero de que puede ser, pudiera ser, y si no es él, entonces pensaríamos que le está preparando el camino al que viene. No obstante, miremos qué activo está este líder y cómo aún sus propios, vamos a decir, feligreses, como lo es el arzobispo Vigano, que lo he traído aquí en ocasiones anteriores, sigue denunciando la agenda diabólica. Aún siendo Vigano parte de esta comunidad católica, el arzobispo Vigano, un hombre distinguido dentro del catolicismo y que se ha ganado un respeto en el contexto como ser humano dentro de esta organización, ha denunciado y sigue denunciando la agenda diabólica que opera a través del Jorge Bergoglio, el actual líder de la Iglesia Católica. Así que si sus propios feligreses o vamos a decir compañeros de milicia en el contexto de lo que es esta organización lo están denunciando, pues tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, amados hermanos, que este señor está avanzando la agenda de lo que va a hacer o va a culminar el falso profeta. Si no es él, el que viene después de él. Leo textualmente lo que dice esta noticia. El Papa Francisco promete marcar el comienzo de una religión mundial, el Crislam, en el 2023. Por eso le estoy explicando que esto viene rápido. Estamos hablando de cosas que vienen con rapidez para el mundo. En el 2017 el Papa Francisco pidió un gobierno mundial único. Escuche eso. Eso es verdad. Yo tengo los datos. En el 2017 este señor solicitó un gobierno mundial único. Vigano no está equivocado en esto. Vigano lo está denunciando porque sabe muy bien que Francisco es un instrumento en las manos del enemigo para adelantar la agenda del anticristo, para adelantar la agenda del falso profeta, y que este gobierno mundial único no es otra cosa al que él está haciendo referencia que al gobierno del anticristo. Una autoridad política, dice la noticia, y una autoridad política, un gobierno mundial único y una autoridad política. Estamos claros en eso, de que esto es una referencia al gobierno del anticristo, argumentando que la creación de un gobierno mundial único es necesaria para combatir los problemas como el cambio climático. Entonces, quiero que el pueblo cristiano que me está escuchando entienda, hermano, no caiga en este engaño del cambio climático, por favor, no caiga en este engaño. Todo esto es una agenda diabólica para hacerle creer a la gente que el planeta está en una crisis climática y no sabemos a todas luces si el clima está siendo manipulado, porque hay una tecnología que ciertamente muy bien ha sido desarrollada y que pudiera muy bien alterar el clima. No obstante, cuando escuchamos un sinnúmero de científicos de renombre que tienen standing a nivel internacional diciéndonos que esto no es verdad, que todo esto es una agenda,
como lo escuchamos con el producto de la farmacéutica, cuando salieron un sinnúmero de profesionales médicos con standing a nivel internacional, arrojando luz para que la gente no siguiera la agenda que se está implantando, mucha gente fueron incrédulos a esta información y cayeron en esta mentira. Pues mire, este señor ahora justificando con el cambio climático, que es la Agenda 2030, ahora está solicitando un gobierno mundial único. No sé si lo puede ver, no sé si se puede dar cuenta de que se está avanzando a una agenda del gobierno mundial a través de algo que ciertamente no lo justifica. No obstante, sigo leyendo la noticia para que vea. Hablando con el periódico El Universo de Ecuador, el Papa dijo que las Naciones Unidas no tienen suficiente poder y se les debe otorgar el control gubernamental total, por el bien de la humanidad. Inquietantemente, los líderes religiosos mundiales también están comenzando a unirse. Escuche eso, escuche eso. Los líderes religiosos mundiales también están comenzando a unirse. Esto es profético para predicar de la misma partitura o partitura. Y ciertamente lo estamos viendo. Instruyendo a sus ovejas, y viene aquí el engaño. Escúcheme, viene el engaño y mucha gente en la iglesia va a ser arrastrada porque no quiere escuchar la voz del Espíritu de Dios. Porque no quiere prestar atención a lo que Dios le está hablando. Entonces dice, instruyendo a sus ovejas para que acepten los componentes del gobierno mundial único del nuevo orden mundial. Así que observe cómo la religión universal que se está fomentando va a abrirle paso o va a trabajar con el argumento del cambio climático también para adelantar un gobierno mundial único. Inquietantemente, los líderes religiosos mundiales, dice, también están comenzando a unirse para predicar esta misma partitura, instruyendo a sus ovejas para que acepten los componentes de un gobierno mundial único del nuevo orden mundial. Ahora el Papa Francisco está desafiando activamente las escrituras bíblicas al trabajar para crear una religión mundial. Escúchelo, está desafiando las escrituras bíblicas. Este señor no va alineado con la palabra de Dios. Este señor se ha salido del fundamento para adelantar una religión mundial bajo el liderazgo actualmente de él, y no, por eso digo que no sabemos si es él o vendrá otro o le está preparando el camino al que viene. No obstante, está haciendo un trabajo encomiable, diabólico, pero encomiable de adelantar esta agenda diabólica. Y miremos que dice que primero Francisco conmocionó al mundo cristiano al organizar oraciones islámicas y recitales del Corán en el Vaticano. Y no solamente metió Francisco las organizaciones islámicas, ha metido allí otras creencias, una mezcolanza, ha diluido el evangelio, ha hecho un sincretismo, que es la mezcla de diferentes creencias, porque esta última religión mundial tiene que acaparar o tiene que agarrar o tiene que unificar a toda religión o toda creencia del mundo para establecer una en particular bajo un líder que va a ser el falso profeta. Así que los cristianos de todo el mundo deberían visitar la mezquita, dice Francisco, y alabar a Alá. Mire qué torcida esta enseñanza de Francisco. Cuando dio su visita a Estambul, entrando en la mezquita de azul, quitándose los zapatos, mirando a la Meca y alabando al Dios musulmán. Que lo podemos tocar en otro programa para ver a quién estaba alabando. Luego vino a la ceremonia pagana y la idolatría descarada de los terrenos del Vaticano. O sea, la trajo allí. Así que no nos queda ninguna duda de que Francisco está adelantando eso. Yo presenté en el programa pasado esta otra noticia donde nos dice
amados hermanos, que el Papa Francisco y los dos rabinos principales de Israel, el gran rabino David Lau y el Yitzhak Yosef, si es que se pronuncia así, discutieron la coexistencia pacífica y la cooperación entre religiones en reuniones y al margen de un evento interreligioso en Astana, Kazajstán, la semana pasada. Así que fíjese cómo se está trabajando para unificar. Ahí tiene la foto, reunión del Papa Francisco y los rabinos de Israel con todas las religiones. Y nos dice una religión mundial. Fíjese cómo va avanzando esta agenda diabólica. Y ahora quiero presentarle esta noticia porque ciertamente para mí es importante poder, amados hermanos, reseñar esta noticia. Esta noticia que le estoy poniendo en pantalla, vamos a ver, esta noticia que le estoy poniendo en pantalla, nos habla este señor de cómo la iglesia estadounidense se hace eco de la Alemania nazi de los años 30. Y con esta noticia la tengo que reseñar porque es sumamente importante. Esta noticia del 5 de octubre de este año, de este propio mes, estamos hablando de 3 días atrás. Quiero que usted vea lo que dice esta noticia. Nos dice que el silencio de las iglesias estadounidenses se hace eco de la Alemania nazi de los años 30. La voy a leer porque es importante leerla para que usted lo pueda ver. Alrededor de 3.000 de los aproximadamente 18.000 pastores protestantes en Alemania en la década de 1930 apoyaron abiertamente a Hitler y aproximadamente el mismo número terminó oponiéndose a su gobierno tiránico. Escúchelo nuevamente. Alrededor de 3.000 de los aproximadamente 18.000 pastores protestantes en Alemania en la década de 1930 apoyaron abiertamente a Hitler y aproximadamente el mismo número terminó oponiéndose a su gobierno tiránico. Pero fue la gran mayoría de los ministros, y esto es importante, escuche esto, pero fue la gran mayoría de los ministros, alrededor de 12.000 ministros, los que eligieron permanecer en silencio. Fueron alrededor de 12.000 ministros en la Alemania nazi los que eligieron permanecer en silencio, argumentando que no era su lugar para participar en la política. Los que permitieron a los nazis aplastar a los heroicos 3.000 que se opusieron. El silencio de los 12.000 ministros en la Alemania nazi en el 1930 abrió paso a que este movimiento diabólico en las manos de Hitler, liderado por Hitler, aplastara a los heroicos 3.000 que se enfrentaron al dictador. Señala Eric Metaxas, que es el que está haciendo este escrito. En su nuevo libro, Carta a la Iglesia Americana. Eric Metaxas ha escrito un nuevo libro titulado Carta a la Iglesia Americana. Y está haciendo uso de la historia para dejarles saber a la Iglesia Americana que así como la Iglesia protestante en la Alemania nazi en el 1930 se dividió y solamente 3.000 de los aproximadamente 18.000 pastores protestantes se opusieron a Hitler, el restante los restantes 12.000 o por lo menos los 12.000 para un total de 15.000 y estamos hablando de 18.000. Entonces la noticia nos está diciendo que 3.000 se opusieron, 3.000 apoyaron y 12.000 se quedaron de brazos caídos. 12.000 se quedaron silenciados. Entonces, ¿qué es lo que está reseñando este libro de Eric Metaxas, Carta a las Iglesias? Está reseñando que el silencio de esos 12.000 ministros en un tiempo de crisis proveyó para que Hitler arremetiera contra los 3.000 ministros que se opusieron a su diabólico plan
de destruir a los judíos. Y nosotros sabemos que en la Alemania nazi se asesinaron a más de 6 millones de judíos. Por lo tanto, lo que Eric Metaxas, que no he leído el libro, solamente estoy reseñando la noticia de este libro, que espero leerlo en algún momento, está manifestando es que la historia se está volviendo a repetir en Estados Unidos. El silencio de la iglesia, el silencio de los ministros, el silencio de los líderes. Solo una pequeña parte del ministerio levanta la voz. Y no estamos hablando de levantar la voz para generar una polémica en términos carnales. No estamos hablando de promover una situación de resistencia con la fuerza física. Estamos hablando de cumplir el propósito para lo cual Dios nos puso aquí en esta hora. Para proclamar la verdad del evangelio, para proclamar y desenmascarar la mentira con la verdad del evangelio. Esa es la función de la iglesia. Y mientras hay un pequeño remanente de ministros que tienen la valentía por el Espíritu Santo de hablar, hay una gran mayoría, es lo que está reseñando este escrito, que espero leer, como dije, este libro. Ciertamente lo que está reseñando es un dato histórico de cómo la mayoría de los ministros en la Alemania nazi protestante se callaron la boca, probablemente por el miedo, por el temor, o no se quisieron involucrar y pensaron que esto no los iba a afectar. Y lamentablemente la historia se está volviendo a repetir en nuestros días. Los pastores Metaxas, el autor de este libro, si lo pronuncio bien, Metaxas, dice, no tomaremos una posición, dijeron estos pastores, no tomaremos posición. Y yo le pregunto, ¿ha sido la iglesia llamada a asumir una posición? La respuesta es sí, la iglesia ha sido llamada a asumir una posición, la posición bíblica. Dice Metaxas, no queremos ser políticos, dijeron estos pastores que no asumieron posición. Este fue el argumento, esta fue la justificación. Solo mantendremos la nariz baja, predicaremos nuestras pequeñas cosas el domingo por la mañana y cuando salgamos de este edificio nos inclinaremos ante la autoridad del Estado. Nos inclinaremos ante la autoridad. Esto es lo que ocurrió en la Alemania nazi, donde los ministros se olvidaron de que lo que Dios ordena, o una gran cantidad de ministros, estamos hablando de 12,000, según reseña este autor, basado en la historia, decidieron callar, decidieron someterse a la autoridad del Estado o darle paso a que el Estado pudiera ir en esa dirección sin asumir posición. Y como ya la historia nos dice, amados hermanos, que los líderes de la iglesia no han aprendido la lección de la década de 1930, que estamos siguiendo precisamente el mismo camino. Aquí lo dice, si los líderes de la iglesia en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, y donde ha llegado el evangelio, vamos a ampliarlo, hoy se refleja un silencio y no hablan, se vuelve a repetir la historia del holocausto. La malignidad de estos líderes políticos que tenemos en este momento van a arropar al mundo y los van a poner a comer, y les voy a mostrar insectos. Van a degradar al ser humano, van a degradar a la creación máxima, que es el ser humano, para llevarlo a una posición de miseria. Quiero darle continuidad a esto, lo retomaremos Dios mediante el próximo sábado, allá en Panamá, domingo. Vamos a orar, el tiempo se me acabó. Esperamos que el Señor haya podido hablar a sus corazones y que despertemos, hermanos, porque estamos viendo un momento difícil y lo que viene es difícil. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concederme en esta tarde compartir el mensaje a través de este programa. Ven, Señor Jesús, concede que allá a la distancia la palabra ministre, capacite y que el pueblo reaccione en el espíritu para asumir la posición que tú nos has llamado a asumir en esta hora. Ser luz, ser sal en medio de esta tierra. Padre, todo lo pedimos para gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta el próximo fin de semana, si Dios lo permite. La paz del Señor con cada uno de ustedes.
Dios les bendiga. Este fue el programa Ven Señor Jesús, presentado por el Ministerio Ven Señor Jesús de la Iglesia de Dios Mission Board, Senda de Justicia, ubicada en la calle Muñoz Rivera, 104, Caguas Pueblo, y conducido por su pastor, Julio Abraham Rivera, y su esposa, Coralie Rosa. Para comunicarse con este ministerio lo puede hacer llamando al 787-314-7850.